Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan Flavio y Adriana? ¿Bien? Bien. Bueno, ahí hasta que entren todos, los dejo ahí con micrófono. Igual ahora lo voy a dejar un cachito a ver si alguno tiene alguna pregunta. Hola Delia. Hola Nancy. ¿Cómo estás? Está bien. Muy bien. ¿Cómo estás Delia? Melanie, ¿cómo andan? Bien. Bueno. Mel. ¿Cómo está Graciela? Hola, bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, muy bien. ¿Estás grabando? Bien. Perdón, profe. Eso. Sí, ¿Está grabando el video? este sí, el otro no me di cuenta. Está bueno. Está Este bueno. sí. Lo Bien. pensé y estaba con 4 o 5 cosas acá y se me fue. Este sí lo estoy grabando. No sé en qué formato grabará, pero no sé si graba audio Bueno. solo, si graba audio y video. Probando se aprende. Sí, el otro día hice una prueba y salió una cosa medio rara, pero no sé si será mi cara, mi voz, mi gesto. Se preguntan qué es esto. Mira, qué linda. ¿Cómo estás, María? ¿Todavía estás desayunando, María? Pará de comer, María. Pará un poco. Hace una hora que estás comiendo. Bueno, profe. Bueno. Mirá Aníbal con el termo ahí, viene todo un varón Ya campero. aprovechando que mi nieta duerme. Qué ¿Cómo? lindo. Qué lindo. Bueno, ¿alguno tiene una pregunta de lo que vimos hasta acá? Profe, Sí. versículo que leyó de Habacuc, ¿en qué está? Habacuc capítulo 1. ¿Lo anotó ahí? Sí, sí, no está anotado. Me Lo anotó. me vino a la cabeza recién cuando estaba hablando. No está en la ficha. A ver. Después lo miran ahí. Habacuc capítulo 1. Empieza Habacuc hablando y quejándose de cómo está el pueblo, dice, ¿por qué me haces ver esto? Dice Habacuc, ¿no? ¿Por qué está enojado Habacuc? Y es tremendo, ¿no? Cómo Dios lo banca. En lugar de decirle, loco, hablame bien, ¿no? Lo que diría yo si fuera Dios, le dice, tranquilo, Habacuc, yo ya tengo todo planeado, estoy mandando el ejército babilonio, los va a disciplinar. Y dice, no, ¿cómo vas a mandar a los babilonios? Y se enoja, ¿no? Se enoja más todavía. Hasta que después lo entiende, ¿no? El otro día compartía un devocional, en la apertura del culto del domingo compartí esto, justamente, porque Habacuc, que era un hombre espiritual, no entendía lo que veía, hasta que estuvo en la presencia de Dios y cuando estuvo en la presencia de Dios entendió y termina escribiendo lo que yo citaba antes, ¿no? Aunque en las vidas no haya fruto, ¿no? Que la higuera no dé fruto y no me acuerdo cómo dice, no dé su producto el olivo, aunque sean quitadas las ovejas de la majada, aunque esté todo mal, yo voy a seguir adorando a Dios, dice Habacuc, ¿no? Así termina el libro. Es decir, que era un hombre espiritual, pero estaba teniendo una visión natural de la situación. Y lo que lo modificó a él fue estar en la presencia de Dios. En la intimidad con Dios, él pudo entender un poco mejor lo que Dios estaba haciendo. O sea, el hombre espiritual pudo tomar la mirada espiritual de la cosa y entró en el propósito de Dios, ¿no? Interesante, es muy interesante, es muy cortito, pero muy interesante el libro de Habacuc. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta de la ficha? ¿No?
Bueno, si no hay preguntas, le voy a meter silencio. Tiki, participantes, silenciar a todos. Tácate. Ahí está. Muy bien. Ahí vamos. Seguimos entonces. Uy, Dios mío. Bien, le estoy contestando ahí a Mario que está escribiendo en el WhatsApp. Santo cielo Batman, dijo Robin. Bien, estábamos en la pregunta 10. Bueno, básicamente lo que les puse ahí en la ficha. En los asuntos espirituales, los hijos de Dios funcionamos como un cuerpo, como un equipo. Dios no quiere superestrellas, ¿eh? No hay superestrellas en el equipo de Dios. Somos todos iguales, ¿sí? No importa de qué te toque jugar. Por ahí te toca jugar de 10, por ahí te toca jugar de 9, sos el goleador del equipo, por ahí sos el arquero que ataja penales, o por ahí sos el número 4 que mide 1,60 m. No sos muy lindo, ¿viste? Sos medio chueco, pero sos tan importante como el 10, como el 9 y como el arquero. Es así, el equipo de Dios no tiene superestrellas. Tienen toda la misma cotización. La pregunta 11. ¿Cuáles son los imperios representados en la estatua del sueño de Nabucodonosor? Esto lo tienen que aprender como el número de documento o el nombre de mamá. Así. O sea, lo tienen que sacar de una sin dudarlo. Tiene que ser instantáneo. ¿Sí? Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Para nosotros, para algunos que ya han leído el libro y lo han trabajado, ya lo saben. Para los que lo están haciendo recién por primera vez, no es nada del otro mundo, porque muchas veces se ha escuchado sobre esto. Pero es importante porque la crítica liberal que ataca tremendamente el libro de Daniel, también el de Apocalipsis, pero sobre todo el libro de Daniel, la crítica, lo que se conoce como la alta crítica, afirma que el libro de Daniel se escribió en el año 200. Es decir, después de que había pasado el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio griego. Pero claro, no pueden explicar cómo profetiza sobre el imperio romano. Entonces, ¿qué hace esta gente? Entonces, los 4 imperios son Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Lo corren para que no haya ningún elemento profético. Bueno, es un lío. No me voy a meter en eso ahora porque en este formato me cuesta explicar ese tipo de cosas. Pero si sepan que hay puntos de vista diferentes y por eso es muy importante que tengamos en claro cuáles son estas 4 naciones. Estos 4 imperios, mejor dicho. La pregunta 12 dice, ¿quién cree usted que es el 4.º varón que aparece en el horno de fuego? Explique. Bueno, no miré todas las fichas, no sé qué respondieron ahí, pero nosotros entendemos que es el Hijo de Dios antes de su encarnación. ¿Por qué motivo? En primer lugar, por su aparición sobrenatural. Su aparición sobrenatural también podría ser un ángel que aparece en forma sobrenatural. Lo segundo que dice ahí creo que es Nabucodonosor el que lo dice que es semejante al hijo de los dioses, a un hijo de dioses, ¿no? Lo que podría darnos un indicio que es distinto a un ángel. Pero lo tercero, ahí yo noté un pasaje que está en Isaías 43:2, que dice, cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo, cuando pases por río de dificultad no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ¿no? Es como que
como que está esa figura de Dios acompañando y entendemos que es Jesucristo, Jesucristo no, el Hijo de Dios. Cometí un error teológico. El Hijo de Dios, antes de su encarnación en Jesús, que está presente ahí en el horno de fuego. La pregunta 13, que era fácil, había que buscar en la Biblia, que decía, ¿cómo llama el rey a los jóvenes tras salir del horno? Los llama siervos del Dios Altísimo. Y acá hay algo que no quedó reflejado en la ficha, que debiera estar, y me acabo de dar cuenta que no está, pero que es muy importante para mí y debiera hacerlo para ustedes. Es lo que mencionábamos, creo que hablamos de esto en la clase anterior, el sábado pasado. Sí, hablamos que yo les dije que una frase de 5 letras nada más. ¿No se acuerdan que le dije, y si no? ¿Se acuerdan? Cuando Nabucodonosor lleva a los jóvenes y los amenaza con el horno de fuego, y tras la amenaza le pregunta si estaban dispuestos a adorar la estatua, y los jóvenes le dicen que no hacía falta que le respondan porque ella sabía la respuesta era no, que no iban a adorar la estatua, y dicen, nuestro Dios nos librará. Es decir, lo primero que hacen es una declaración de fe y de confianza. Dios nos va a librar. Y si no, tampoco adoraremos a tu estatua. Esto es tremendo, ¿no? Y si no, 5 letras. Para mí es la declaración de fe más grande de toda la Biblia. Porque ellos dicen, Dios nos va a librar. Yo estoy seguro, Dios me va a librar. Pero si no me libra, es decir, la fe de los jóvenes no estaba ligada a la asistencia de Dios, sino a la existencia de Dios. Es decir, pasara lo que pasara con sus vidas, Dios no dejaba de ser quien era. Y esto es una verdad, chicos, gigante, gigante, que muchos del pueblo de Dios no entienden. Hay muchos entre nosotros que ligan la grandeza de Dios y el poder de Dios a lo que pasa con sus vidas. Si yo me enfermo, Dios me tiene que sanar, y si no me sana, chau, no lo adoro más, no lo sigo más. Esto está muy arraigado en medio nuestro, y es algo que tenemos que hacer mucho énfasis en nuestras congregaciones, ¿no? Lo que pase conmigo no está ligado a lo que Dios es, ¿no? Dios no está obligado a sanarme, Dios no está obligado a cuidarme del coronavirus, ¿sí? Nosotros acá, yo leo cada cosa en Facebook, que a veces, todos los días me siento 2 o 3 veces tentado a cerrarlo, porque no aguanto lo que leo. No, y que esto y que el otro. Escriben los que todavía no están infectados, ¿no? Los que están sanos. Gracias a Dios, acá estamos todos sanos. Entonces, no, Dios guarda mi morada, acá no va a entrar, bla, bla, bla. Pero asociándolo con lo que Dios es. Y chicos, en España han muerto pastores, hombres de Dios tremendos, hombres de fe, de testimonio. ¿Sí? Entonces, Dios mío, no seamos burros en ningún sentido, ¿no? Lo que pase con mi vida no tiene que ver con lo que Dios es. Ahora, pero Dios me guarda, claro que me guarda. Pero Dios me guarda conforme a su plan. Dios me guarda principalmente para que yo alcance el día postrero, para que yo en la eternidad esté junto con Él. Ahí es donde Dios me guarda fundamentalmente. ¿Sí? Lo que pasa en este mundo, estamos sujetos a debilidad. Romanos dice, ¿no? Toda la creación gime. Nosotros también gemimos a causa de esa herencia de pecado que nos ha hecho tan débiles y tan frágiles. ¿Sí? Así que una enfermedad nos puede matar, una plaga nos puede matar, no tiene que ver con el cuidado de Dios. Espero que se haya entendido bien. Si no se entendió bien o se entendió diferente, alguno me quiere preguntar, acá estamos para responder. ¿Sí? Bien, nada, eso quería remarcarlo porque no está en la ficha, en ninguna pregunta, y quería subrayar esa respuesta de los jóvenes. Es para poner en un cuadrito y ponerla, no sé, ahí en el comedor, pegarla en la heladera, no sé, para verla todos los días, ¿no? Y si no, les cuento para cerrar esto que me vino a la memoria. Un día estaba
a punto de cenar en mi casa y estaba dando gracias por los alimentos. Y yo en ese momento me encontraba en una crisis económico-financiera muy seria, muy seria. Uno de los peores momentos de mi vida en cuanto a lo económico. Y me senté a cenar y en el momento que doy gracias a Dios, realmente di gracias con todo el corazón porque sabía que era la misericordia y la provisión de Dios. Como nunca, esa noche estaba poniendo el plato en mi mesa. Y estaba orando y dije en mi oración, gracias Señor, porque nunca hiciste faltar el plato de comida en mi mesa. Y en medio de la oración, que estábamos ahí sentaditos para la familia para comer, un día común y corriente, un día más, un día como cualquier otro, Dios en ese momento me dice, ¿y si te falta qué? ¿Me estás entendiendo? Yo estaba sentado para cenar. Estábamos sentados para cenar y hice la oración que haces 2 veces por día o 3 veces por día. Señor, gracias te damos por los alimentos, gracias por tu provisión, ¿no? Que a veces se hace un poquito una costumbre. Pero yo estaba dándolo como nunca, muy sentido porque sentía la mano de Dios. Y cuando dije, gracias porque nunca hiciste que falte el plato en mi mesa, en ese momento Dios me dice, ¿y si te falta qué? Imagínense el momento, yo quedo ahí, quedo mudo, empiezo a llorar, mi familia me mira sin entender qué estaba pasando. Y yo le dije al Señor, ¿y si me falta el plato en la mesa, vos seguirás siendo mi Dios y siempre vamos a adorarte? Estábamos por comer, ni sé qué vamos a comer, qué sé yo, salchicha con puré. Y se transformó en un culto, por lo menos en mi corazón, ¿no? Porque los demás no sabían qué estaba pasando. Y de esto se trata, chicos, de esto se trata, ¿no? Dios es Dios, no importa ninguna circunstancia. Y tenemos que adorarle en todo momento, ¿no? Bueno, seguimos. La pregunta 13 dice, ¿cómo llama el rey a los jóvenes tras salir del horno? Estaban en el horno, ¿no? Los jóvenes. Y el rey los llama siervos del Dios Altísimo. Esta es otra cuestión que nosotros predicamos también con nuestra vida, ¿no? Predicamos con nuestras acciones, no solamente con nuestras palabras. Había un evangelista famoso, Moody, que decía, yo predico todo el tiempo, y si hace falta, hablo. Yo predico todo el tiempo, y si hace falta, hablo. Es decir, lo que el evangelista nos enseñaba es que nuestra vida habla de Dios. ¿Sí? Nuestra vida en forma permanente habla de Dios. Ahora, ¿qué mensaje estamos dando? ¿No? Tenemos que ser conscientes que todo momento estamos hablando de Dios y nuestra vida habla de Dios, ¿no? Fíjense el testimonio de estos jóvenes que el rey, un rey pagano, un rey que no tenía conocimiento de Dios, lo llama a ellos siervos del Dios Altísimo. O sea, Dios es exaltado, Dios es engrandecido por lo que hay en nuestra vida. Y este es el plan. Este es el plan de Dios, que Él sea engrandecido a través de nuestra vida. Siempre fue el plan. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo nuestro trabajo tiene que ver con que Dios reciba la gloria. Todo lo que hagas, lo que se te ocurra, todo lo que hacemos como hijo de Dios tiene el propósito último de que Dios reciba gloria. La pregunta 14 dice, ¿cuál era el Dios de Nabucodonosor? Bueno, esa respuesta la tenemos en el capítulo 4, en el versículo 8, porque algunos ahí a veces patinan. Fíjense que dice 4:8. Ahora voy a cambiar la versión. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, y conté delante de él el sueño, bla, bla, bla. Es decir,
entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, ¿no? Cuando habla de Bel, está hablando, dice, es mi Dios, como el nombre de mi Dios. Es decir, que el Dios de Nabucodonosor es Bel. ¿Pero había otros dioses? Sí. ¿Y también se adoraba a Marduk? Sí, también. Pero el Dios de Nabucodonosor es Bel. Claramente lo dice ahí. Y además, con esa afirmación, está hablando claramente de que no dejó de adorar a los dioses para adorar al Señor, ¿no? Que algunos creen, dicen, Nabucodonosor se convirtió. No, Nabucodonosor reconoció la grandeza del Dios de Israel, nada más. No hubo una conversión, ¿sí? La pregunta 15 dice, ¿puede usarse 4.27? 4.27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Tus pecados redime. ¿Quién es nuestro redentor? Jesucristo. Jesucristo es el que redime. No podemos redimir con obras. Pero acá Daniel dice eso, tus pecados redime con justicia, tus pecados redime con obras de misericordia. Bueno, acá lo que tenemos es un problema de la traducción de nuestra Reina Valera, ¿sí? Si me permiten un momento, yo voy a comparar este versículo con otras versiones. Biblia al día dice, por lo tanto, oh rey, yo te ruego que aceptes el consejo que te voy a dar. Renuncia a tus pecados y actúa con justicia. ¿No? Versión moderna. Por tanto, oh rey, séate mi consejo acepto y rompe con tus pecados. La versión moderna es de 1900, más o menos. Dios habla hoy. Por tanto, siga su majestad este consejo mío. Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades. La Biblia de las Américas. Por tanto, rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia. NBI. Yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados. Es decir, la única versión que utiliza este verbo, redimir, es la Reina Valera. Lamentablemente es una mala elección de la palabra, ¿no? Porque la palabra redimir, el verbo redimir, es un verbo que tiene mucho peso teológico, y acá el amigo Reina y el amigo Valera le pifiaron, básicamente. Así que el verbo que está ahí es el verbo arameo perak, que significa romper con algo, abandonar algo. Por eso la traducción de la Biblia moderna, de la versión moderna, es la que más me gustó. Dice, rompe con tus pecados, ¿no? Es la mejor traducción porque traduce literalmente ese verbo, ¿no? Que es de romper, de abandonar. Lo que está afirmando el pasaje es que si adopta la prudencia y la benevolencia, va a disminuir la necesidad de que Dios envíe un juicio. Esto es lo que está diciéndole. O sea, si Nabucodonosor sigue acumulando, lo que va a hacer es forzar a que Dios le mande un juicio, a que Dios intervenga. Entonces Daniel lo que le sugiere dice, cambia de actitud, cambia de rumbo, y probablemente no sea necesario de que Dios tenga que castigarte, emitir un juicio. Eso es básicamente lo que está diciendo. La 16 tiene como propósito descubrir a los pentecostales de la vieja guardia que ven demonios hasta en la sopa. Así que si vos contestaste
¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Estaba endemoniado, te descubro que sos un pentecostal de la vieja guardia. Obviamente no, lo digo con respeto, lo digo obviamente. Lo de Nabucodonosor fue un trastorno, ¿sí? Se conoce como licantropía. Algunos dicen, pero si tuvo un problema mental, ¿cómo fue que le crecieron las uñas, los pelos, ¿no? Que se transformó en un monstruo? Bueno, eso tiene que ver con su estado, con su abandono. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas en situación de calle, pero con un trastorno mental. Y a mí me ha tocado ver varias, y si bien la vi vestida, no vi si tenían un montón de pelo por todos lados, uno ve que se desfiguran, ¿sí? Con su barba. Discúlpeme la imagen, ¿no? Pero quiero ser gráfico, quiero hacerme entender. Quizás todo babeado, sucio, oloroso, ¿sí? Que realmente la imagen de Dios se ha desfigurado en esa persona, ¿no? Entonces, ahí es a donde remite el relato, ¿no? No que entró un demonio, lo transformó y después el demonio se fue solo, porque ¿cómo fue? ¿No? Nadie le hizo liberación y el demonio se fue. Bueno, la realidad es esta, ¿no? Hay una patología mental que se conoce como licantropía, que entendemos que probablemente haya tenido que ver con eso. ¿Sí? Bien, básicamente. La 17 dice, ¿en qué momento aparecieron los dedos escribiendo en la pared? Bueno, ahí en el video, yo lo estuve mirando, ¿no? Dice, en ese momento, ¿no? En el momento que adoraban a sus ídolos utilizando los utensilios, mirá qué redundancia de mandé acá, utilizando los utensilios del templo del Señor en Jerusalén. Eso está en el capítulo 5, versículo 5. ¿Sí? En 5:5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Cuando bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce con los vasos de oro que habían traído del templo de la casa del Señor. O sea, en el momento que hicieron eso, Dios mandó el juicio. Ahora sí, pero ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de la galera los persas. Es que Dios es el Dios de la historia. Dios conoce todas las cosas y algo que nosotros tenemos que saber y entender es que la palabra de Dios nosotros decimos que es un texto inspirado. Pero no solamente el texto está inspirado, sino los hechos están inspirados. Es decir, Dios interviene en la historia. ¿Sí? Dios interviene en la historia para llevar a la historia en el curso que debe para alcanzar su propósito final. No tenemos que olvidarnos que Dios es el director de la película que ya sabe cómo termina. Dios ya sabe, la película está terminada. Nosotros somos los que estamos ahí en medio de la historia, pero para Dios ya terminó la historia. Dios ya sabe cómo termina, Dios ya sabe todo, y todo va tomando su curso. Nosotros nos sorprenden ciertas cosas que ocurren en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida del barrio, en la ciudad, la nación, en el mundo. Nosotros somos sorprendidos, no Dios. Dios nunca es sorprendido. Y tenemos que entender que la historia es lineal, es decir, la historia va hacia donde Dios ya diseñó. Por eso Salomón dice, lo que tiene que ser, ya fue. Lo que tiene que ser, nuestro futuro, ya fue. Y otra cosa interesante, con respecto a esta cosa tan loca de la relación del tiempo y la eternidad, es que los libros proféticos, escuchen esto porque esto es muy interesante, el hebreo no tiene como el español distintos
No tiene tiempos el hebreo. Vieron, nosotros tenemos pretérito imperfecto, pretérito indefinido, futuro imperfecto, futuro perfecto, etc. El hebreo se divide en acciones realizadas, acciones por realizar. Bueno, nos quedan 10 minutos. Después de estos 10 minutos, se corten, nos despedimos hasta el próximo video, ¿sí? El sábado que viene nos conectamos igual a las 10 de la mañana, ¿sí? Ya está programado, así que, como hicimos hoy, les voy a mandar el ID para conectarse. Entonces decía que el hebreo se divide en acciones realizadas y acciones por realizar. Y es muy curioso, y es todo un problema y un desafío para los traductores, que los profetas, cuando escriben las profecías, si yo les digo a ustedes, el hebreo se divide en acciones realizadas y acciones por realizar. Si ustedes son el profeta y escriben una profecía, ¿cómo lo escribirían? Acciones por realizar. Bueno, no. El hebreo está escrito en acción realizada. O sea, da una profecía futura, es futura la profecía, el cumplimiento está en el futuro, pero está escrito como si ya hubiera ocurrido. Es una locura. Es una locura. Imagínate vos si vos vas a traducir la Biblia y vos lees que el futuro está en pasado. ¿Cómo traducís eso? Bueno, esto es una cosa extraordinaria. Yo la explico ahí detalladamente cuando vemos ahí a los profetas, pero es interesante porque refleja, de una manera casi involuntaria, refleja cómo es la historia, ¿no? Cómo es el tema con Dios. Que lo que va a ser ya fue. Lo que va a ser ya fue. Es muy loco. Es muy loco. Bien. La 18 dice, ¿por qué aparentemente a Nabucodonosor lo trató con misericordia y a Belsasar sin ella? No, porque a Nabucodonosor lo bancó, lo perdonó, pero a Belsasar se zarpó y ¡tac! Le cayó el juicio. Nabucodonosor se había humillado delante del Señor. O sea, Nabucodonosor se humilló delante de Dios. Siguió siendo el rey que era, orgulloso, vanidoso, impiadoso probablemente, pero se humilló delante del Señor. Se humilló delante del Señor. En cambio, Belsasar, con altivez, utilizó todos los elementos de culto del templo de Jerusalén para adorar a sus ídolos, ahí en una reunión muy, muy particular, ¿no? Entonces Dios ahí ejecutó el juicio sin miramientos. La 19 dice, ¿por qué fue necesario que la reina le aconsejara a Belsasar que llamara a Daniel? ¿Cómo podía ser que no estuviera entre los sabios de la corte un tipo como Daniel? Bueno, probablemente Daniel habría sido desplazado de la posición que ocupó con Nabucodonosor, porque al cambiar el rey, o sea, vino Nabonido, ahora estaba Belsasar, y tanto Nabonido como Belsasar adoraban a otros dioses, ¿sí? Adoraban a la luna, al sol. Entonces, los que tomaron preponderancia en la corte fueron otros. Entonces, los que estaban fueron desplazados para que entraran los nuevos, como ocurre en cualquier gobierno humano, y Daniel había sido desplazado. Ahora, ¿por qué Daniel no se fue a la casa? Y evidentemente Dios le habrá dicho, quédate ahí, Daniel, todavía hay trabajo por hacer. Y entonces cuando Belsasar ahí empieza los gritos, cuando ve la mano escribiendo en la pared, ese dedo que escribe en la pared, la reina escucha los gritos del hijo y aparece, y ante la desesperación de Belsasar, le dice, mirá, hay alguien que vos no tenés acá, que la tiene muy clara y que Dios lo usa de una forma extraordinaria, ese es el que vos necesitás, y lo manda a llamar, ¿no? Y lo que le dice es que si Daniel le puede leer e interpretar lo que estaba en la pared, él no iba a ser el tercer señor en el reino. Entonces, ¿quién era el segundo? Porque si Belsasar era el rey, era el primero. ¿Quién era el segundo para que Daniel fuera el tercero?
¿no? Esto es lo que surge de la lectura, una lectura simple. Dice, te voy a hacer el tercer señor en el reino. ¿Quién era el segundo? Bueno, en realidad, el segundo era Belsasar. Belsasar no era el primero. El primero era Nabonido, que era su padre. Nabonido era el esposo de la hija de Nabucodonosor. ¿Sí? No tuvo descendencia masculina que reinara Nabucodonosor, lo mataron a su hijo enseguida, y entonces Nabonido era el esposo de la hija de Nabucodonosor, él era el rey en ejercicio de funciones, pero él estaba retirado ahí, como les decía en el video, estaba retirado a una localidad conocida como Teima. Estaba el tipo en una biblioteca, leyendo, estudiando, filosofando, y lo dejó las cosas del gobierno a Belsasar. Es decir, que el primer señor en el reino era Nabonido, el segundo era Belsasar, y por eso Daniel habría de ser el tercero en caso de que pudiera interpretar lo que estaba escrito en la pared. Dice después, explique el 6.5. Bueno, ¿qué dice 6.5? Vamos a leerlo ahí. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, le tenían terrible envidia, terrible bronca, lo querían sacar del camino. Imagínense, como yo decía en el video, hay un montón de gente que eran persas, que eran medos, que estaban ahí y estaban siendo liderados por un esclavo judío. Y decían, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y cómo lo aprecian tanto y cómo el tipo tiene tanta influencia, y lo querían sacar y buscaban cómo hacerlo caer, pero la conducta de Daniel era intachable, o sea, no había fallas morales en él. Era un hombre absolutamente íntegro. Entonces los tipos, analizando y pensando y buscándole la vuelta, dijeron, este tipo también es muy religioso. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar algún conflicto entre su religión y nuestra religión. Si no lo encontramos ahí, no vamos a encontrar nada con este tipo porque es intachable. Y ahí fue donde empezaron a investigar, y lo vieron a Daniel, que cada día oraba, ¿no? 3 veces al día abría su ventana y oraba mirando a Jerusalén. Entonces le hicieron una trampa a Darío, que no conocía todo esto, y le hacen promulgar una ley que dice que por 30 días nadie podía consultar a otro Dios más que al rey, ¿no? Le hacen una trampa. Darío no sabe ni el propósito ni nada. Ellos lo convencen que el propósito es para exaltarlo a él y qué sé yo. Y finalmente, cuando el rey promulga esa ley, que conforme a la tradición medo-persa no podía ser derogada, no podía ser vetada, o sea, una vez que la ley se sancionaba, no había forma de volver atrás. Entonces, con esa trampa que le hicieron al rey, Daniel no puede ser librado. Darío hasta último momento estuvo intentando librarlo, pero bueno, lo apretaron. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Daniel finalmente fue echado del foso de los leones. Y acá vemos que entendemos que una vez más aparece el Hijo de Dios antes de su encarnación, ocupando ahí el lugar, ¿no? En el foso junto a Daniel y librándolo de los leones. Después la pregunta 23, había que enumerar que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin, él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Fíjense las 7 cosas que dice este rey, ¿no? Tremendo. Bueno, ya termina, se nos va Zoom. ¿A qué capítulo de la sección histórica es paralelo el capítulo 7 y por qué? Es paralelo el capítulo 2, ¿eh? La cabeza de oro es Babilonia, se corresponde con el león, el pecho y brazos con el oso, vientre y muslo con el leopardo y piernas con la bestia diferente. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí llegamos, no terminamos todo. Tienen la ficha, háganme preguntas por WhatsApp, ¿sí? Las preguntas que tengan, háganmelas ahora por WhatsApp y se las voy a estar respondiendo. Así que les dedico
más tiempo por WhatsApp. ¿Sí? Dios los bendiga y nos volvemos a ver los rostros el sábado que viene. Y después, al final de la cuarentena, nos estaremos abrazando.